Me dijeron que me fuera de la mesa familiar sin saber que la mitad de ese restaurante me pertenecía por derecho. Me llamo Rosario y tengo 73 años. He pasado toda mi vida dando sin pedir nada a cambio. Crié a 2 hijos después de enviudar a los 40, me quité el pan de la boca para pagarles los estudios, cuidé de mi madre enferma durante años y mantuve nuestra casa de pie con mis propias manos. Nunca pedí agradecimientos. Pero lo que ocurrió aquella noche en la cena familiar me rompió algo por dentro. No por lo que me dijeron, sino porque lo decían de verdad. Todo comenzó con la voz de mi nuera, Estefanía. Rosario, ¿puedes no tocar todo lo de la mesa? Todo está colocado a propósito, dijo con una sonrisa helada mientras ajustaba las copas de vino. Me detuve en seco. Solo había intentado acercar una servilleta a mi hijo mayor, Tomás, ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado hablando de sus inversiones. Mi nieta, Camila, no soltaba el móvil. La comida aún no había llegado, pero el ambiente ya estaba cargado. Yo me había vestido con mi mejor blusa, aquella que solía ponerme en los aniversarios de boda con Alfredo, mi difunto esposo. Había pasado la tarde planchándola. Había comprado un pastel de su pastelería favorita. Pero cuando lo puse sobre la encimera, Estefanía frunció la nariz. Aquí no comemos esas cosas, Rosario. Tienen demasiada azúcar. Lo dijo frente a todos. Nadie dijo nada. Me tragué el orgullo como lo había hecho toda la vida. Cuando llegó la comida, me senté en la esquina de la mesa. Nadie me sirvió. Esperé. Tomás se sirvió a sí mismo, luego a su esposa. Mi otro hijo, Darío, se disculpó por no poder venir. Otra vez. Los nietos hablaban entre ellos, ignorándome por completo. Entonces Estefanía dejó caer la bomba. Rosario, quizá esta sea la última cena en la que estés aquí. Hemos hablado con Tomás y creemos que sería mejor si vivieras en una residencia. Tendrías tus cuidados, tu espacio, y nosotros, tranquilidad. Me quedé helada. No sabía si había oído bien. ¿Una residencia, Rapidi? Sí, mamá, dijo Tomás, como si hablara con una niña. Ya no estás para vivir sola. Y esta casa es muy grande. Esta casa es mía, susurré. La compare con tu padre. La mantuve con mis manos. Estefanía soltó una risa breve. ¿Y? No estás en condiciones de cuidarla. Tomás y yo podríamos reformarla, venderla. Es demasiado vieja. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. Como si la llama que me había mantenido de pie todos estos años comenzara a vacilar. Camila levantó la vista de su teléfono solo para decir, abuela, no te pongas dramática. Fue entonces cuando me levanté. La silla rechinó. Todos me miraron por primera vez en toda la noche. No me voy a ninguna residencia, dije con voz temblorosa pero firme. Y si ustedes creen que pueden echarme de mi casa, están muy equivocados. Tomás Buffo. No hagas una escena. Pero yo ya no era la mujer que callaba. Algo en mí se había roto, sí. Pero también algo se había despertado. Me fui sin terminar de cenar. Caminé sola bajo la lluvia hasta mi casa. Mientras colgaba la blusa cuidadosamente en el armario, decidí que no iba a suplicar. No iba a pedir amor. Iba a hacer lo que siempre hice, cuidar lo que es mío. Pero esta vez, con inteligencia. Con estrategia. Porque lo que ellos no sabían era que yo sabía más de lo que aparentaba. Y no me iba a quedar de brazos cruzados. Esa noche apenas dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo como si fuera una cuenta regresiva. Cada sonido era un recordatorio, mis hijos me querían fuera. Pero no sabían algo, esta casa no estaba solo a mi nombre, estaba completamente pagada con una herencia de mi padre, y legalmente me pertenecía a mí, solo a mí. A la mañana siguiente, fui directo al armario donde guardaba los papeles importantes. Cada recibo, cada documento de propiedad, cada transacción, todo perfectamente archivado. Alfredo siempre decía que yo era obsesiva con eso. Ahora me daba la razón desde donde estuviera. Encontré la escritura de la casa, el testamento de Alfredo que me dejaba como única heredera, incluso la cuenta bancaria que solo estaba a mi nombre. Todo seguía en orden. Sonreí por primera vez en días. Después llamé a la notaría de la familia. Don Ernesto, el abogado que había gestionado los papeles de la herencia de Alfredo, aún trabajaba. Me recibió sin cita, con esa calidez de quien ha visto muchas familias romperse por el dinero. Lo conté todo. Cada palabra dicha, cada gesto. Me escuchó en silencio, y luego dijo, Doña Rosario, lo que quieren hacer con usted no solo es cruel, sino posiblemente ilegal. Pero hay formas de protegerse. Y si quiere. Hay formas de responder también. Yo asentí.
Estoy lista para todo. Durante las semanas siguientes, trabajamos en silencio. Firmé documentos que blindaban mi propiedad. Trasladé mis ahorros a otra cuenta. Redactamos una modificación de mi testamento. Pero eso no fue todo. Empecé a recopilar mensajes, correos, pequeñas grabaciones de conversaciones. Mis nietos, sin saberlo, me ayudaban. ¿De verdad crees que la abuela se va a ir sin más?, había preguntado Camila en voz alta una tarde mientras hablaba con su hermano por altavoz. Grabado. Otro día, Tomás comentó frente a Estefanía: cuando la vendamos, podríamos usar parte para pagar el coche nuevo. Grabado. No tenía que actuar aún. Solo observar, esperar. A veces, el mejor ataque comienza con una sonrisa. Volví a aparecer en la siguiente cena familiar como si nada hubiera pasado. No deberías estar empacando, bromeó Estefanía. Le sonreí. Ya verás, querida. Estoy empacando cosas importantes. Me senté, bebí mi sopa con calma. Tomás parecía confundido por mi tranquilidad. ¿Todo bien, mamá? Perfectamente. Ese día llevé una carpeta en mi bolso. Nadie lo sabía, pero dentro estaban todas las pruebas. El momento aún no había llegado. Pero se acercaba. Al salir, Camila murmuró: al menos podríamos quedarnos con los muebles. Otra grabación. Llegó el día clave, una reunión, casual, en casa para hablar con calma, dijeron. Me senté en la cabecera de la mesa como siempre. Ellos no lo sabían, pero era la última vez que iban a hablarme con condescendencia. Porque pronto les mostraría quién era realmente Rosario. Y lo que jamás se debe subestimar, la fuerza de una madre herida que ha decidido no callar más. Ese domingo por la tarde, la casa olía a café recién hecho y a traición. Camila había traído pasteles como si todo estuviera en paz, pero sus ojos evitaban los míos. Tomás puso música suave, intentando crear un ambiente relajado. Estefanía, como siempre, se encargó de servirse primero. Queremos hablar, mamá, dijo Tomás, sirviéndose un café. Sobre el futuro. Yo asentí en silencio, como si no supiera nada. Hemos estado pensando, continuó Estefanía. Esta casa es muy grande para ti sola. Sería más fácil para todos si te mudaras a un lugar más adecuado. Adecuado, repetí con calma. Sí, dijo Camila, con esa voz dulzona que usaba cuando quería manipularme. Hay residencias hermosas, con jardines, actividades, gente de tu edad. Tomé un sorbo de café. ¿Y qué planean hacer con esta casa? Se miraron entre ellos. Tomás fue el primero en hablar. Pensamos que podríamos remodelarla, alquilar una parte, quizás vivir aquí mientras tú estás bien cuidada en otro lugar. Estefanía añadió: así todos ganamos. Guardé silencio unos segundos. Los observé. Ni una pizca de remordimiento. ¿Y todo esto es por mi bienestar?, pregunté. Por supuesto, dijo Estefanía, demasiado rápido. Tomé mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa y lo abrí. ¿Saben qué es esto?, pregunté, sacando una carpeta gruesa. Recibos, murmuró Camila, confundida. Pruebas, corregí. De cada conversación, cada mensaje, cada intento de sacarme de aquí. Estefanía se tensó. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije, con voz firme. Esta casa es mía. Y ustedes han demostrado que no merecen ni una habitación de ella. Tomás intentó interrumpirme. Mamá, no estás entendiendo. Estoy entendiendo perfectamente, lo corté. Quieren echarme de mi casa. Quieren beneficiarse de algo que no les pertenece. Me levanté, lentamente. Creen que soy vieja y tonta, que no sé lo que están haciendo. Silencio. El tipo de silencio que pesa en el pecho. He hablado con un abogado. He reforzado la propiedad. Y por si no fuera poco, saqué un documento más de la carpeta. He modificado mi testamento. Ninguno de ustedes heredará esta casa. ¿Qué?, gritó Estefanía. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Y lo hice. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de rabia. Somos tu familia, gritó. Después de todo lo que hicimos por ti. Reí con amargura. ¿Qué hicieron por mí? Preparar una emboscada con pasteles y café. Tomás se levantó, tirando su silla. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Y ahora les pediré algo. Caminé hacia la puerta. Se van. Hoy. Esta es mi casa. Y si no se van, llamaré a la policía. Me miraron, incrédulos. Estefanía intentó hablar, pero levanté la mano. Ya no más. Me callé durante años. Por respeto, por amor.
Pero ese tiempo se acabó. Camila fue la primera en salir, furiosa. Luego Estefanía, murmurando insultos. Tomás fue el último. Me miró con una mezcla de rencor y miedo. Te vas a quedar sola. Cerra la puerta. Prefiero la soledad a la traición. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a estar en paz. Las siguientes semanas fueron un silencio denso. Ninguno de mis hijos me llamó. No preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo, ni siquiera para reclamar. Fue extraño al principio, como el eco después de una tormenta, pero también fue liberador. Mi casa volvió a ser mía. Cada rincón dejó de oler a tensión, a falsas sonrisas y palabras envenenadas. Me dediqué a plantar flores en el jardín, a cocinar mis recetas favoritas y a escuchar los discos que James solía amar. Una mañana, mientras regaba mis orquídeas, tocaron la puerta. Era Elena, mi vecina de toda la vida. Rosario, ¿puedes creer lo que están diciendo tus hijos?, me preguntó, con los ojos llenos de escándalo. ¿Qué dicen?, pregunté con calma. ¿Qué estás haciendo? Que te manipularon. Que alguien te convenció de cambiar tu testamento. Me reí suavemente. ¿Y quién habría sido ese alguien, mi gato? Elena sacudió la cabeza. Te están pintando como loca, Rosario. Incluso hablaron con un periodista local. Están desesperados. Desesperados porque ya no pueden controlarme, respondí, dándole un sorbo a mi café. Pero yo estoy tranquila. Esa misma tarde, recibí una carta del abogado. Me informaba que Tomás había intentado impugnar el testamento. Decía que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Adjuntaba incluso informes médicos antiguos intentando probarlo. Era su último recurso. Pero yo también tenía el mío. Llamé a mi abogada, Lucía. Sabía que lo intentarían, me dijo. Tenemos todo en orden. No te preocupes. ¿Pero hay algo más, qué?, pregunté. Recibimos un correo anónimo. Con capturas de pantalla. Conversaciones entre tus hijos. Planeaban esto desde hace más de un año. Me quedé en silencio. Sabía que me estaban manipulando, pero ver la evidencia dolía. Vamos a presentar esto al juez, continuó Lucía. No solo para proteger tu testamento, sino para dejar claro quién está intentando abusar de quién. Días después, llegó la audiencia. Me vestí con mi mejor blusa, el collar de perlas de mi madre y la dignidad bien firme en la espalda. Al entrar a la sala, los vi, mis 3 hijos sentados juntos, pero ni siquiera se miraban. Camila tenía los ojos hinchados. Tomás evitaba mi mirada. Estefanía apretaba el celular como si pudiera salvarla. El juez revisó los documentos, escuchó a Lucía con atención. Luego miró a mis hijos. Lo que han intentado hacer no solo es moralmente reprobable, también puede ser considerado intento de fraude. Es nuestra madre, gritó Estefanía. Solo queríamos cuidarla. Cuidarla sería estar presentes, llamarla, interesarse por ella, replicó el juez. No planear cómo quitarle su casa y su dinero. Sentí algo moverse dentro de mí, no alegría, no venganza, justicia. Cuando salimos, Tomás me alcanzó. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque ustedes me obligaron, le dije sin rencor, pero con firmeza. No porque quiera alejarlos, sino porque no puedo dejar que me destruyan. Camila no dijo nada. Solo me miró con ojos húmedos antes de alejarse. Estefanía me lanzó una última mirada de resentimiento. Y yo seguí caminando, sin volver la vista atrás. Una semana después del juicio, la noticia se esparció como pólvora por el vecindario. La señora Rosario ganó el caso contra sus propios hijos, decían los titulares locales. No me enorgullecía, pero tampoco me avergonzaba. No era venganza, era protección. Era necesario. Empecé a recibir cartas. De vecinas, de mujeres que apenas conocía. Todas decían lo mismo: gracias por alzar la voz. Gracias por mostrarnos que no estamos solas. Algunas compartían sus propias historias, hijas que les quitaron sus casas, hijos que les cortaron la pensión, familias que solo las visitaban para exigirles algo. Y entonces entendí: mi historia no era solo mía. Era de muchas. Una tarde, mientras organizaba los papeles del jardín, una joven tocó a mi puerta. Tendría unos 25 años. ¿Es usted Rosario Álvarez?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. Me llamo Clara. Mi abuela leía sobre usted. Pero murió hace 2 meses. Siempre decía que quería ser como usted. Fuerte. Valiente. Me emocioné. ¿Quieres pasar? Le preparé té de canela y escuché su historia. También había sido desplazada de la casa que compartía con su madre y su padrastro.
Terminó durmiendo en un albergue hasta encontrar un trabajo de medio tiempo. Pensé que no tenía valor, dijo entre lágrimas. Pero al leer lo que hizo, decidí luchar. Lo tomé la mano. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Ese fue el comienzo. Sin quererlo, sin planearlo, mi casa se convirtió en refugio. Empezaron a venir mujeres de todas las edades. Algunas lloraban en silencio, otras pedían consejo. Una traía pan, otra flores. Yo ofrecía té, paciencia y, sobre todo, mi historia. Un día, Clara propuso algo: deberíamos organizar una reunión, Rosario. Para todas las mujeres que se sienten solas. Dudé, pero accedí. La primera reunión fue en mi jardín. Éramos 6. La segunda, ya éramos 20. Para la tercera, tuvimos que pedir sillas prestadas. Hablábamos de todo, de abusos silenciosos, de abandono, de cómo la edad no nos hacía invisibles. Compartíamos anécdotas, recetas, canciones. Reíamos. Llorábamos. Pero sobre todo sanábamos. Empezaron a llamarnos las del Jardín de Rosario. El nombre se quedó y así, lo que mis hijos quisieron silenciar, se convirtió en una voz colectiva. Una noche, mientras guardaba las tazas, vi en mi celular un mensaje de Camila. Mamá, fui injusta. Te fallé. No sé si puedes perdonarme, pero quiero intentarlo. Tardé en responder. No por orgullo, sino por cuidado. Finalmente escribí: no necesito que seas perfecta, hija. Solo que seas sincera. Me respondió con un emoji de corazón. Pequeño, pero suficiente. Tomás no volvió a comunicarse. Estefanía tampoco. Tal vez algún día lo harían. Tal vez no. Pero aprendí que el perdón no siempre depende del otro. A veces basta con soltar el peso. Mi historia ya no era una tragedia, era un testimonio. Y si una sola mujer más encontraba fuerza en ella, entonces todo había valido la pena. La sexta reunión en mi jardín fue distinta. Esa tarde, mientras colocábamos las sillas entre los rosales y el jazmín, Clara me miró con una sonrisa nerviosa. Rosario, hoy vendrá alguien especial, me dijo. Antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió y vi una figura que no esperaba. Era Camila, mi hija. Lucía distinta. No por fuera seguía con su ropa elegante y su caminar firme, sino por dentro. Sus ojos ya no lanzaban juicios, sino preguntas. Dudas. Miedo. Me acerqué lentamente. No sabía si abrazarla o mantener la distancia. Pero ella resolvió por mí. Se inclinó, me abrazó con fuerza y susurró: lo siento. No dije nada. Solo la sostuve. Las mujeres del jardín nos miraban en silencio. Algunas sonreían, otras lloraban. ¿Puedo quedarme?, preguntó Camila. Asentí. Tomó asiento al lado de Clara. No habló durante la reunión, pero escuchó con atención. Escuchó historias de abandono, de menosprecio, de traición silenciosa. Y por primera vez, no interrumpió. No justificó. Solo escuchó. Al final, mientras recogíamos las tazas, Camila me ayudó a llevar la bandeja a la cocina. He sido arrogante, mamá. Pensé que sabía soportarlo todo. Que nunca necesitabas ayuda. Pero me equivoqué. Lo acrecí la magilla. Ser fuerte no significa no sentir. Significa seguir, a pesar del dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero volver. Quiero aprender. Le sonreí. Entonces empieza por el té. A las mujeres del jardín les encanta el de canela. Esa noche, no dormí. No por insomnio, sino por paz. Paz verdadera. Había algo liberador en ver a mi hija regresar sin máscaras, sin escudos. No sabía si Tomás o Estefanía algún día harían lo mismo. Pero Camila había dado el primer paso. Y eso ya era una victoria. Las semanas siguientes, Camila asistió a todas las reuniones. Al principio, no hablaba. Luego empezó a compartir. No sobre mí, sino sobre ella. Sobre lo sola que se había sentido al perder a su padre. Sobre cómo intentó reemplazar esa pérdida con control, con perfección. No supe manejar mi dolor, confesó una tarde. Y me refugié en la crítica. Las mujeres la escucharon sin juicio. La entendieron. Porque todas, de alguna forma, habían hecho lo mismo. Un día, mientras tomábamos té bajo el gran limonero, Clara dijo: ¿se dan cuenta de lo que hemos creado? Este jardín ya no es solo un lugar. Es una fuerza. Y tenía razón. Porque ya no venían solo mujeres del vecindario. Llegaban de otros pueblos, algunas en coche, otras en autobús. Una trajo a su madre en silla de ruedas. Otra vino con su hija adolescente. Se había corrido la voz:
en el jardín de Rosario, se curaban las heridas del alma, decidimos organizar una tarde especial, la celebración del renacer. Cada mujer llevaría algo que representara su nueva etapa. Una trajo un pañuelo bordado con su nombre. Otra, una foto de cuando dejó su antigua casa. Yo llevé una carta. La primera que James me escribió cuando empezamos a salir. La leí en voz alta. Y lloramos. Y reímos. Y celebramos. Camila trajo una planta pequeña. No soy buena cuidando flores, admitió, pero quiero aprender. La plantamos juntas. La regamos con agua y lágrimas. Y la llamamos Esperanza. Las semanas siguientes al evento del renacer trajeron consigo una energía nueva. Las reuniones en el jardín de Rosario no solo continuaban, sino que se transformaban en un pequeño movimiento. Mujeres que antes solo venían a escuchar ahora proponían temas, guiaban dinámicas, traían amigas. Rosario observaba todo con un orgullo tranquilo, mientras sorbía su té de canela. Una tarde soleada, cuando el jazmín ya comenzaba a perfumar el aire, llegó una carta a nombre de Rosario. No era común que le llegaran cartas, y menos aún escritas a mano. Al abrirla, reconoció la caligrafía de Tomás, su hijo. Mamá, me he enterado por Camila del grupo en tu jardín. Me cuesta imaginarte ahí, rodeada de mujeres, guiando conversaciones. Pero también me hizo pensar. Tal vez nunca entendí lo que necesitabas, porque siempre te vi como una roca. Hoy reconozco que eso fue injusto. He sido distante, frío, a veces cruel. Estoy en terapia. Estoy intentando entender por qué repito patrones de distancia. Sé que una carta no lo cambia todo, pero quiero empezar. Rosario cerró la carta con las manos temblorosas. No lloró, pero tampoco sonrió. Era un paso. Uno importante. La misma noche, durante la cena, se lo contó a Camila. ¿Crees que vendrá algún día?, preguntó la hija. Rosario suspiró. No lo sé. Pero por primera vez, siento que quiere. Las cosas siguieron su curso. El jardín florecía, literal y simbólicamente. Un día, Rosario encontró a Camila en la cocina, mirando unas viejas fotos. ¿Recuerdas esta?, dijo, señalando una donde estaban los 5, Rosario, su difunto esposo, Tomás, Camila y Estefanía. Todos sonreían. Ese día fuimos al campo de girasoles, murmuró Rosario. Papá decía que eran como tú, siempre buscando la luz. Camila rió entre lágrimas. No lo parecía cuando te tratábamos tan mal. No buscaba la luz para mí, dijo Rosario. La buscaba para ustedes. Fue entonces cuando Camila propuso algo impensado. ¿Y si invitamos a Estefanía? Rosario se quedó en silencio. La herida con su hija menor era la más profunda. Estefanía no solo la había dejado fuera de la boda. Había desaparecido. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una postal. No sé si podría soportarlo, dijo Rosario. Camila tomó su mano. Yo tampoco sabía si tú me perdonarías. Pero aquí estamos. Una semana después, llegó el mensaje. Hola mamá. Me enteré del grupo. ¿Podría pasar algún día? Rosario lo leyó una y otra vez. Luego escribió, cuando estés lista, la silla bajo el limonero sigue vacía. Y Estefanía vino. No con flores. No con una gran disculpa. Sino con una mirada esquiva, una voz baja y un corazón tembloroso. Las primeras reuniones no dijo una palabra. Solo escuchaba. Pero Rosario no presionó. Le ofrecía té, una manta si hacía frío, una sonrisa cuando cruzaban miradas. Y poco a poco, Estefanía empezó a quedarse más tiempo después de cada encuentro. A ayudar a guardar las sillas, a regar las plantas. Un día, mientras recogía hojas secas, murmuró, no sabía que podía extrañarte tanto. Rosario se acercó. Yo tampoco sabía que podía seguir amándote con tanto dolor. Ese día no hubo más palabras. Solo un abrazo. Largo. Verdadero. El último viernes de la primavera llegó con una brisa cálida y el olor de los limoneros en flor. El jardín de Rosario estaba especialmente cuidado ese día. No era una reunión cualquiera. Se celebraban 2 años desde que empezó aquel pequeño grupo de mujeres que, sin saberlo, cambiarían tantas vidas. Las sillas blancas estaban alineadas, los manteles de lino colocados con esmero, y sobre la mesa, junto al té de canela, había un cuaderno nuevo, con el nombre, Testimonios, en la portada. Rosario se sentó bajo el limonero, en la misma silla de siempre. A su derecha estaba Camila, serena, con los ojos brillantes. A su izquierda, Estefanía, esta vez sin esconderse detrás del silencio.
Las demás mujeres comenzaron a llegar, una a una, con sonrisas cálidas y palabras suaves. Algunas traían galletas, otras flores del jardín. Pero todas traían algo más valioso: su presencia, su historia, su gratitud. Camila se puso de pie. Hoy no venimos solo a hablar. Venimos a honrar. Hizo una pausa. A honrar a quienes se atrevieron a sanar. A quienes, como mi madre, transformaron su dolor en esperanza. Rosario bajó la mirada, conmovida. Estefanía apretó suavemente su mano, una tras otra, las mujeres compartieron sus historias. Hubo lágrimas, risas, silencios necesarios. Cuando llegó el turno de Rosario, respiró profundo. Hace 2 años, me echaron de una mesa que ayudé a construir. Esa noche, creí que mi historia había terminado. Pero no fue así. Solo empezó a contarse de verdad. Miró a sus hijas. Me dolieron sus palabras, su rechazo, su distancia. Pero entendí que lo que se rompe, también puede repararse. Sí, así sí. Si se lucha, Estefanía rompió a llorar. Perdón, mamá. Por no entender. Por no ver. Rosario la abrazó. No importa cuánto tardemos en volver, mientras regresemos con el corazón. Al final de la reunión, Marco llegó con una canasta de pan recién horneado. Lo puso sobre la mesa y dijo: este pan está hecho con la receta de James. Él creía que el hogar no es un lugar, sino las personas que nos hacen sentir bienvenidos. Rosario sonrió. Y el pan que se comparte sabe mejor. Camila se acercó a Rosario con el cuaderno de testimonios y un bolígrafo. ¿Quieres escribir la primera página? Rosario lo pensó por un momento. Luego escribió, con letra firme: me llamo Rosario. Fui madre ignorada, mujer silenciada y esposa olvidada. Pero hoy soy la raíz de algo nuevo. De un jardín que florece con verdades, con abrazos, con respeto. Este no es el final de mi historia. Es apenas el comienzo. Cuando terminó de escribir, levantó la vista y vio algo que no esperaba: Tomás, su hijo, de pie junto al portón del jardín. Vestía sencillo, sin traje, sin distancia. Caminó hacia ella con paso lento. ¿Hay lugar para uno más?, preguntó. Rosario, con la voz temblorosa, respondió: siempre. Tomás se unió al círculo. No como un espectador, sino como parte. Como alguien dispuesto a aprender, a reparar. Las mujeres lo recibieron con naturalidad. La tarde continuó entre charlas, pan compartido y promesas nuevas. Al caer el sol, Rosario miró a su alrededor. Ya no era una abuela marginada, ni una madre rota. Era el centro de una familia reconstruida. De una comunidad nacida del respeto. De una historia que otros habían querido borrar pero que ella escribió de nuevo, con tinta de coraje y páginas de amor.